Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que usted nos pueda sintonizar. Quisiera compartir con ustedes una síntesis del Nuevo Testamento, de los libros, que son 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Comenzando con el libro de San Mateo, escrito principalmente para los judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. A menudo se lo llama el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente el Antiguo Testamento. Este Evangelio le ha sido atribuido a Mateo, recaudador de impuestos, y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Las mejores evidencias señalan que este libro fue el segundo evangelio que se escribió y que probablemente haya sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el 70 después de Cristo. Marcos. Al Evangelio de Marcos se le considera el más antiguo de los cuatro. Muchos eruditos lo fechan antes del 70 después de Cristo. Así como Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los romanos. Marcos, que acompañó a Pedro en sus viajes, posiblemente lo oyó predicar muchas veces, debido a la estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro. Este evangelio refleja la influencia de este apóstol impulsivo y enérgico. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad divinos y hace énfasis en sus obras. Lucas. Lucas fue el autor del evangelio que lleva su nombre y del libro de Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y tenía una buena educación, médico de profesión. Fue compañero de Pablo, a quien se unió en Antioquía durante el segundo viaje misionero, y a quien probablemente sirvió como médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales de los griegos. Lucas muestra a Cristo como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Juan. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio un tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas, y su propósito fue complementar esos mensajes. A los primeros 3 evangelios se los llama sinópticos, del griego ver juntos, debido a que en general presentan el mismo punto de vista de la vida y las enseñanzas de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata sobre los asuntos más profundos de la vida y usa un estilo directo y sencillo. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy conocido. Aquí concluimos con los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos no fue discípulo de Jesús, no fue apóstol de Jesús, como lo fueron Mateo, Lucas y Juan. Marcos llegó a ser evangelista.
El libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, que fue escrito por Lucas mientras éste estaba en Roma, con Pablo, continúa el relato del Evangelio de Lucas y retoma la historia después de los eventos que siguieron a la crucifixión y la resurrección de Cristo. El relato cubre un periodo de unos 3 años y lo inicia aproximadamente a partir del año 30 después de Cristo. Incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la iglesia cristiana. Es uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados en la Biblia. El propósito central es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos. Pablo estaba en Corinto en el 58 después de Cristo, cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Considerado por muchos, recuerden amigos, que Pablo era Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos. Y Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús y llegó a ser el apóstol Pablo. Le iba camino a Damasco con una carta para matar a los cristianos. Era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, fue convertido y llegó a ser perseguido él por seguir a Cristo. El apóstol Pablo se educó a los pies del maestro Gamaliel. Llegó a enfrentar reyes, gobernadores, ya que era un hombre muy preparado. Y Dios lo usó con gran poder, así como usó también a Pedro, que era un hombre que no era de letras, no había estudiado, recordemos que era pescador, sin embargo Dios lo usó poderosamente también. Somos instrumentos en las manos de Dios. Recordemos, amigos, que Dios capacita a sus hijos. Como le estaba diciendo, Pablo fue considerado por muchos el escritor más importante, ya que escribió 13 epístolas o 13 cartas. Romanos es también uno de los libros más cruciales de la Biblia. Se considera que es el libro más importante de Pablo, el libro de Romanos. Su tema principal es la justificación por la fe. Existía una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y a los gentiles. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo enseña y Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Los judíos no son superiores a los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, todos somos igual de pecadores, porque fallamos de muchas maneras. Primera de Corintios. Primera de Corintios también es una epístola que fue escrita desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Esta era una ciudad cosmopolita, en una época en que las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, en esas circunstancias era difícil establecer una iglesia y que ésta se mantuviera pura. El propósito de Pablo en esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le habían hecho los corintios. Segunda de Corintios. Pablo escribió esta carta pocos meses después que la primera, por boca de Tito. Pablo se había enterado de que su primera carta a los corintios había hecho
que muchos de ellos se arrepintieran. Sin embargo, también se enteró de que los judaizantes habían llegado a esa iglesia y estaban predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad apostólica. Pablo escribió esta carta no solo para expresar satisfacción por el arrepentimiento de los corintios, sino también para amonestarlos contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. ¡Wow! Tremendo. Vemos que esto que ocurría en este tiempo, en nuestros días también está ocurriendo. Lo dejamos aquí para continuar, para no hacer el video tan largo, y continuamos en otro video para concluir ya con los libros del Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.